bueno de este cuento, ningún día es aburrido, siempre hay grandes aventuras con Julián y sus amigos. Cada día es diferente, algo nuevo por hacer. Cuando surge algún problema, todos juntos a resolver. Y aunque no tiene armadura ni una espada de verdad, es Julián el más valiente caballero sin igual. La comarca de Julián es tan grande como el mundo. Tiene bosques y montañas, ríos y lagos profundos. No hay castillo en la comarca, no hay princesa ni dragón, pero todo es posible solo con la imaginación. Es un mundo divertido, nuestra ley aquí es jugar. Vos sos siempre bienvenido a la comarca de Julián. Te toca a vos. Ya no sé más. ¿Te rendís? A ver... sí. Lleva años en el mar, pero no sabe nadar. Facilísimo. La arena. Ahora yo. ¿Cuál es el animal que siempre llega al final? Seguro el más lento. El caracol. La tortuga. El mejillón. ¡No! ¡El delfín! ¡Perdiste! 10-1. ¡Gané! Soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Sí. Siempre ganás vos. ¡Hola! ¿Qué hacían? Jugamos a las adivinanzas y yo gané, como siempre. ¡Qué lindo! ¡Me encantan las adivinanzas! Te digo una. ¿Quién es el mejor adivinador de toda la comarca? Muy fácil. Todos lo saben. ¡El zorro! ¿Qué? ¿Quién dice eso? Y el zorro. Y otros también. Eso no es cierto. Bueno, Julián, es cierto que el zorro es muy bueno. ¿Ah, sí? Vamos a buscarlo. A ver quién es el mejor. ¿Si él o el maese Julián de Trotamundos? Zorro, ¿así que vos decís que sos el mejor adivinador de todos? No, yo no lo digo. Lo dice todo el mundo. Bueno, te aviso que yo soy mejor que vos. ¡Ja! Por favor. No hay adivinanza que no pueda resolver. ¡Ja! ¿Cuál es el vegetal que es 2 veces animal? ¡Uy, qué difícil! El repollo. A ver, nunca sale de su casa y recorre jardines y plazas. ¡Ay! ¿Qué será? ¡El caracol! A ver, cuanto más larga, más corta. ¡Uy! ¡Qué miedo! La tijera. ¡Paren! Esto no va a terminar nunca. Los dos son muy buenos. ¡Yo soy el mejor! Este duelo hay que resolverlo con una adivinanza realmente difícil. ¿Sí? ¿Cuál? Hace muchos años, el mago más famoso de la comarca, el gran mago Javier, dejó escrita en un libro una misteriosa adivinanza que hasta ahora nadie pudo resolver. El que descubra la respuesta no solo será el mejor adivinador, sino que además encontrará un tesoro oculto. ¡Un tesoro! ¿Cuál es la adivinanza? Es una adivinanza que tiene 4 partes. Acá está la primera. Adivina, adivinador, adivina quién soy yo. Me despierta el gallo pinto.
Con su canto salgo a andar, y ríos, mares y pueblos se llenan de claridad. Ay, no. ¿Alguna pista? No hay pistas. Las respuestas no están escritas. ¿Y cómo vamos a saber si es la correcta? El libro lo dirá. Ay, pero Pinto, la adivinanza habla de vos. Algo tenés que saber. ¿A quién despertás con tu canto? A todos. Y con lo bien que canta, hasta la mañana misma se despierta. ¡Guincho adivinó! La respuesta es la mañana. No, No vale. No Fue vale. casualidad. No. Sí, fue casualidad. Así no juego. Así no, yo tampoco juego. vale. Tranquilos, todavía quedan 3 partes. Va la segunda. Adivina, adivinador, adivina quién soy yo. 12 palomas que vuelan y por el aire se van. Si me miras a los ojos, ciego de luz quedarás. Difícil. Ay, palomas, palomas. Palomas. ¡Ya sé! ¿Pensaste lo mismo? Sí, el palomar detrás del granero. Está lleno de palomas. Igual las palomas no hablan como nosotros. No, pero debe haber una pista por ahí. Y la voy a descubrir. Eso sí te dejo. Ahí están, pero no salen. No, son muy miedosas. Miedosas. ¡Ja! ¡Ahí van! Son un montón. Hay que buscar 12. ¡Uy, andás a ver cuáles! ¡Uy! El sol está muy fuerte, no veo nada. Sí, y justo son las 12 del... ¡Las 12! ¡Las 12 palomas! ¡Ciego de luz! ¡Claro! ¡La resolví! ¿Cómo? ¡El mediodía! El zorro resolvió la segunda adivinanza. ¡Ay! ¡Ufa! ¡Adiviné! Soy mejor. Tranquilos que todavía quedan 2. La tercera. Adivina, adivinador, adivina quién soy yo. Cuando calla la calandria y el grillo empieza a cantar, guardo un puñado de oro siempre en el mismo lugar. No sé qué es, pero sé dónde encontrar a la calandria. Y no te lo voy a decir. Yo soy amigo del grillo y él me va a ayudar. ¡Qué suerte que te encontré, grillo! Me tenés que ayudar. Me encantaría, pero justo ahora no puedo. ¿Cómo que no? Te necesito, es muy importante. Yo también tengo algo muy importante que hacer. Después te ayudo. No, tiene que ser ya. Si no, el zorro me va a ganar. Perdón, ya estoy llegando tarde. Es imposible. ¿Y si yo te ayudo a llegar bien rápido? ¿Sí? ¿Harías eso? ¿A dónde tenés que ir? A la orilla de la laguna, lo más pronto posible. Vení, agárrate bien. Llegamos a tiempo. Gracias, Julián. No hubiera podido sin vos. ¿Y por qué tenías que llegar acá tan rápido? ¿Ves el sol? Justo cuando el borde dorado toque la laguna, tengo que empezar a cantar. Siempre, todos los días acá, en este mismo lugar. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahora que ya canté, te puedo devolver el favor. ¿Qué era lo que necesitabas? Ya me ayudaste, grillo, gracias.
el atardecer. Julián resolvió la tercera adivinanza. ¿Y vos? Cuando llegué, la calandria ya se había callado. Bien, queda la última parte. Adivina, adivinador, adivina quién soy yo. Visto un largo traje negro con una corona real. Las cuentas de mi corona nadie las puede contar. ¡Traje negro! Y corona de joyas. ¿Quién? ¡Claro! ¡La noche! La respuesta es la noche. ¡Adiviné! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! Un momento. Dije que era una adivinanza con 4 partes. Resolvieron cada parte, pero nadie dijo la respuesta a toda la adivinanza. ¿Cómo? ¡No vale! ¡Es cierto! Las 4 partes son la mañana, el mediodía, el atardecer y la noche. Así que la respuesta es el día. Es la respuesta correcta. La más antigua adivinanza de la comarca está resuelta. Así que, ¿soy el mejor adivinador? ¿A vos qué te parece? Y que no habría adivinado si no fuera por Guincho, el zorro, las palomas, el grillo. Cada uno hizo lo suyo, ¿no? Y lo mejor es que pasamos el día entero jugando a las adivinanzas. Un día así vale más que cualquier tesoro. La aventura ocurre en cualquier lugar. Jugar. La aventura ocurre igual. Donde va el camino queda el mar. Donde hay un tesoro que encontrar. A donde queda el mundo que inventé. Una tarde otoñal. Yo solo sé jugar. La aventura ocurre en cualquier lugar. Jugar. La aventura ocurre igual. Cuánto pesa el beso de un adiós. Cuántos años crees que tiene el sol. Y quién decide cuándo volverán los cometas que se van. Y empiezas a soñar. La aventura ocurre en cualquier lugar. Jugar. La aventura ocurre igual. En el reino de este cuento ningún día es aburrido. Siempre hay grandes aventuras con Julián y sus amigos. Cada día es diferente, algo nuevo por hacer. Cuando surge algún problema, todos juntos a resolver. Y aunque no tiene armadura ni una espada de verdad, es Julián el más valiente caballero sin